Todavía no saben a dónde ir de vacaciones o quieren hacer una escapada con Encanto, no hace falta ir muy lejos. Vengan, fíjense. Vita, ¿en qué lugar te encuentras? ¿En qué rincón mágico te has metido esta tarde? Pues en un rincón donde me han dicho que me puedo perder. Y es que realmente yo estoy buscando aquí algo que lo veremos en unos minutos. Tú me has mandado aquí con un recado. Y entonces yo voy a cumplir tu recado, Ana Victoria, claro que sí. A ver, estamos en Fuendetodos y me va a abrir la puerta, no sé si yo... ¿Goya? No, Fernando. Hola, buenas tardes. Vamos para adentro, ¿verdad? Nos deja. Vamos por aquí, compañero, vamos por aquí. Bueno, imagínate, aquí, un sábado por la mañana, con unas tostadas en este patio. Aquí no oyes más que los pajaricos por las mañanas. Aquí los pajaricos por la mañana. Oh, esto en la televisión a lo mejor nos matan. Pero vamos a intentar escucharlos. A ver, unos segundos. Sí que se oyen, Vita. Yo no... ¿Se oye? Sí, es que realmente es lo único que se oye. Sí, sí, aquí es muy tranquilo este pueblo y... o sea, mucha tranquilidad. O sea que aquí el sábado por la mañana, imagínate, Ana Victoria, aquí seguro que quien está aquí desayunando... Sí, sí, o cenando por las noches. Bueno, cenando por las noches, que ves aquí el cielo, que ves el cielo de verdad. No como en la ciudad, ¿verdad, Fernando? Sí, sí. Aquí ves el cielo. Vamos para adentro. En esta casa rural, que fue restaurada en el año 2009, era una casa que vemos, de hecho, que guarda todavía elementos, digamos, del pasado, auténticos. Era de sus tíos. Una casa de y la pueblo remodelaron, porque todavía. había dos opciones, Ana Victoria. O tirar las 4 piedras, digamos, que quedaban, o... Restaurarla entera. Sí. Restaurar entera, y fíjate cómo han restaurado. Solo dejamos las paredes, los techos y todas las plantas y todos los tejados los tiramos. Y entonces nos podemos encontrar, Fernando, vamos a pasar por aquí. Ven por aquí. Ven por aquí. Porque esta es la cocina que yo creo que es la muestra perfecta de la filosofía de esta casa rural. Porque vemos cómo todo esto es modernísimo. Ajá. Y vemos cómo aquí, fíjate, qué muro. anchura, mi brazo es el muro, y no como las casas estas modernas, que estornuda uno, ¿verdad? Y el otro ya sabe lo que ha pasado. Aquí para el verano está muy fresco con estas paredes. Aquí el verano se está muy fresco, pero fíjate, es que además, bueno, los techos, la forma, digamos, de la cocina, y tenemos todas las comodidades, no nos falta nada. Sí, no falta de nada ahí, de todo, lavavajillas, horno, microondas. Tenemos, digamos, la mezcla perfecta entre los pajaricos y la tecnología. Y tenemos aquí, por ejemplo, ya lo hemos visto, estos muebles muy modernos, pero que también se mezclan. Ven por aquí, compañero, mira, fíjate. Aquí imagínate, aquí estaríamos si estuviésemos trabajando. Si estuviésemos trabajando hace unos 50 años, estaríamos aquí dentro metidas, Ana Victoria. Eso, ven por aquí, Fernando, cuéntame. Esa es la televisión que tenían antes, hace 50 años. Esa es la televisión. Ahí estaría, Claro. Pues Aragón en abierto. Exactamente. Sí, ¿no? Fíjate, y aquí es una casa rural donde, por cierto, hay 3 estancias que o se pueden unir dejando las puertas abiertas, o podemos tener, digamos, pequeños apartamentos separados. Este sería el salón, tendríamos dormitorios, tendríamos baños en cada una de las estancias. Cada dormitorio tiene su baño independiente, sí. Claro, y yo todo esto me has mandado aquí a Ana Victoria, Sí. con un fin. Sí. Porque aquí, Fernando, aquí ven aquí conmigo, a ver. Aquí uno se podría perder Aquí perfectamente. perfectamente, ¿no? Aquí pasas un fin de semana de cine. Que dice un fin de semana, por ejemplo, vamos a decir un mes o 2. Hombre, hasta un mes. Normalmente es de fines de semana, pero vamos, Sí, ¿no? un mes o 2. Es más, esa persona se podría perder de tal manera que no Vita. podría estar en contacto con ninguna otra persona más de su entorno. Que sé por dónde Claro que vas. se debería perder. Sí. Pues, ¿Qué buscas? Ana Victoria, ya tienes el regalo perfecto para nuestro director, que hoy es su cumpleaños. ¿Es y verdad? me has dicho, búscame algo para el director, que es su cumpleaños, y vamos a quedar mal. Y ahora te voy a decir cuánto tienes que gastarte en el regalo del director para que se pierda en unas vacaciones. Una que yo sé que le da temporadita. poco, Una temporadita. ¿Y por cuánto nos va a salir tener al director lejos? Hombre, si vienen una pareja solo, 150 euros el fin de semana. ¿Cuánto? ¿Lo asumimos entre todos, 150 Vita? euros el fin de semana. 150 euros entre todos para que el director te se vaya parece? una temporada, ¿merece la pena? Venga. Yo creo que... Hecho, ya tenemos Venga. regalo. Pues gracias, Vita, desde Fuendetodos.